Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Gracias, Raúl. Muchas gracias más bien por la invitación y desde nuestras limitaciones, bueno, trataremos de hacer algo, ¿no? ¿Tú has pensado que puedo yo compartir algo de lo que es eso es lo que, aunque especialista, ni lo menos, ¿no? Porque los estudios me parece que son los que estudiamos todos, más o menos cuando nos preparamos para ser sacerdotes. Lo básico conocemos, así que espero poder ayudarles de alguna forma. Bien, Padre, nos va a ayudar y nos va a nutrir a cada uno. Ciertamente estudié teología, pero ya. No te oigo bien, ¿no? No es por la distancia, Padre, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Padre. Ahí le dejamos entonces. Ya. Ya, entonces empiezo cuando tú me digas. Puede empezar, Padre, puede empezar. Muy bien. Bueno, como ya decía, pues es una alegría para mí compartir algo de lo que sé y espero que pueda servirles también para su vida personal, sobre todo, ¿no? Recuerdo mucho la frase que nos dijo una de las profesoras que tuve en la facultad, ¿no? Cuando iniciábamos el curso le preguntamos, maestra, ¿y cómo serán las clases? ¿Cuál va a ser el método del examen? ¿O qué cosas hay que estudiar o explicar? Ella nos dijo que no nos preocupáramos tanto de eso, porque de lo que se trataba era de aprender para la vida. Nos dijo exactamente, no estudiamos para las notas o para las calificaciones, sino para la vida. Y me parece que esa frase sobre todo la podemos aplicar para el estudio de la moral, ¿no? O sea, ciertamente hay que estudiar para obtener una buena calificación, pero lo prioritario no es ese, sino que nos sirva para nuestra vida personal, para nuestra vida práctica, para nuestra vida de cada día. Quisiera empezar esta clase con un texto del entonces cardenal Joseph Ratzinger. Él hacía este comentario acerca de la desaparición de los dinosaurios. Leo sus palabras. De los dinosaurios se afirma que se extinguieron porque se habían desarrollado erróneamente. Mucho caparazón y poco cerebro. Muchos músculos y poca inteligencia. ¿No estaremos desarrollándonos también nosotros de forma errónea? Mucha técnica, pero poca alma. Un grueso caparazón de capacidades materiales, pero un corazón que se ha vuelto vacío. En medio de tantas cosas y de tanto aparentar, ¿no hemos perdido la capacidad de percibir en nosotros la voz de Dios, de reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero? El Papa hacía esta reflexión y creo que puede servirnos como un punto de partida para estas breves clases de teología moral. Muchas veces nuestra sociedad cuida lo externo, estamos atrapados en el mundo de la técnica, ciertamente en nuestro mundo a un rango menor tal vez, ¿no? Pero qué duda cabe, ¿no? Que estamos todos metidos, por ejemplo, en los celulares, o en cosas materiales, ¿no? Y sin embargo, nadie presta, o muy pocas personas prestan atención a la formación personal, a la formación del corazón, a la formación de la dimensión interior, ¿no? Y cuando no hay eso, pues
somos como esa descripción que hacía el Papa Ratzinger, ¿no? Mucho caparazón, sí, lo externo, sí, cuidamos, pero poca alma, ¿no? Poca interioridad, ¿no? Y eso daña mucho al hombre. Ya sabemos que la técnica, todo lo externo, pues son medios que nos tienen que ayudar a perfeccionarnos, a alcanzar nuestra verdadera meta, y no deben ser obstáculos, ¿no? ¿Cuántas veces las cosas materiales o el dedicarse solo a, a las cosas pasajeras, pues no nos mejora como personas, ¿no? Es más, nos hace mucho daño. Nos envuelve en la superficialidad, en lo banal, ¿no? Y por eso hay que saber ir a lo más importante, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación de nuestra conciencia, de nuestra interioridad. A esto se orienta el curso de la moral, ¿no? A formar bien nuestra personalidad, ¿ya? Porque ¿de qué sirve, ¿no? A veces dejarnos llevar solo por lo material, si luego pues no crecemos como personas, ¿no? En cambio, sabemos que si cuidamos esta dimensión interna, esta formación formal en la formación de la conciencia, pues sabremos encauzar adecuadamente también las cosas externas, las cosas materiales, ¿no? La ciencia, perdón, la técnica o todo lo externo, pues no nos alejará de nuestra verdadera meta, sino nos servirá para acercarnos de verdad a lo que estamos llamados a hacer. A la contemplación de Dios, ¿no? Y a identificarnos con Jesucristo. Con este preámbulo empezamos entonces a estudiar la moral, ¿no? Ojalá que seamos todos conscientes de que es tan importante, tan necesaria, porque sobre todo de lo que se trata es, ¿no? Jesús decía también esto, ¿no? Que lo importante que debemos cuidar es la limpieza de nuestro corazón, porque ahí es donde se juega lo decisivo, en quiénes vamos a ser y qué vamos a lograr. Eso depende de esto, ¿ya? Entonces, les animo pues a conocer los principios básicos de la moral cristiana, ¿no? Que nos ayudarán a alcanzar nuestra perfección, ¿no? La meta a la que Dios nos ha llamado. Yo no sé si me seguirán o tal vez estoy en el aire. Por eso yo preferiría que si alguien tiene pues alguna pregunta que hacer o quizá quiere interrumpir, claro, lógicamente tiene que ser en la línea del tema que estamos tratando. Entonces, yo estoy dispuesto a seguir a hacer un parón o a aclarar las cosas. Así que les invito a que participen. Empezaremos con el estudio etimológico, ¿ya? ¿Qué es moral? El análisis etimológico pues ya nos ayuda a ver fácilmente, ¿no? ¿Qué es moral? Proviene del latín mos moris, significa costumbre. ¿Ah? Por tanto, moral expresa los usos y costumbres de una determinada sociedad, ¿no? Eso sería la moral en su sentido etimológico. Las costumbres que son patrimonio de una sociedad. Por eso a la moral se le puede llamar como la ciencia de las costumbres. Ya sabemos que el ser humano, pues, no es alguien que se construye desde cero, sino siempre vive en una tradición, en una sociedad, ¿no? Y muchas veces hereda de generaciones anteriores su forma de hacer las cosas, la forma de actuar, ¿no? Y
aunque eso no es tampoco lo prioritario, ¿no? Ya sabemos que la moral no solamente estudia las costumbres, sino sobre todo esas costumbres nacen pues de la interioridad, o sea, esa acción siempre nace del interior del ser humano y por eso esta etimología se tiene que complementar, ¿no? con esa dimensión de la interioridad, porque la persona pues no está programada, ¿no? Siempre es protagonista y por tanto pues las acciones nacen de uno mismo, ¿no? Entonces, por eso podemos definir, ¿no? Decir que la moral estudia los principios que rigen la conducta personal del ser humano, que se encuadran pues dentro de una sociedad pero no solamente son costumbres, sino esas costumbres pues las asume uno y con un discernimiento pues lo que está bien pues uno se apropia, ¿no? Y esa sería entonces la ciencia moral, ¿no? El estudio de los principios del obrar, ¿no? En este sentido, pues tiene afinidad con la ética, ¿no? Aunque ética es, en el fondo son sinónimos, ¿no? Ética y moral. Ética es griego, proviene del griego, ethos, que significa morada o domicilio, pero también pues pasó a significar lo que es el carácter, los hábitos, las disposiciones interiores del alma que configuran el modo de ser de una persona. Entonces, eso también es moral y ética, son eso, ¿no? El estudio de la acción humana en cuanto perfecciona a la persona humana. Por eso decimos que estudia la moralidad, es decir, si son buenas o malas, es decir, si le perfeccionan o le hacen daño, ¿no? Eso sería en cuanto a la etimología. Ahora, tratando de definir lo que es la moral cristiana, ¿qué podemos decir? Pues nosotros estamos estudiando teología moral, ¿no? Ya seguramente conocen muy bien, ¿no? Cómo la ciencia teológica, pues lo propio que tiene es que parte de la fe, ¿no? ¿Ya? La fe que tiene en cuenta también a la razón, pero la principal luz que recibe la teología para el conocimiento de las cosas viene de la fe que se complementa con la razón. Entonces, por eso la teología moral, ¿qué es? Pues es esa parte de la teología que estudia la conducta humana a la luz de la razón iluminada por la fe, ¿no? Para conducir al hombre a su perfección plena. ¿Y en qué consiste esa perfección? En definitiva, vamos a concluir diciendo que es el amor a Dios, ¿no? Ahí está la verdadera felicidad. Entonces, nuestras acciones nos tienen que llevar a Dios, ¿no? Esa es la teología moral, ¿no? Esa ciencia que nos ayuda a encaminar cada una de nuestras acciones hacia Dios. Es que con todo nuestro obrar, ¿no? Estemos siempre y busquemos el bien. ¿Ya? Eso es la ciencia moral, ¿no? Con estudio de la conducta humana a la luz de la fe y de la razón, para alcanzar nuestra perfección, que en definitiva consiste en el amor a Dios y en la unión con Dios. ¿Y cómo nos unimos a Dios? Es muy fácil, simplemente obrando el bien, ¿no? La cosa es saber cómo obrar el bien en todas las circunstancias, pues ese es el cometido de la moral cristiana, ¿no? Enseñarnos a obrar el bien, ¿ya? El término moralidad, ¿qué indica? Pues
esa cualidad de las acciones por las que pueden ser buenas o malas, ¿no? Eso significa moralidad, ¿no? La bondad o maldad de nuestras acciones, ¿ya? Y por tanto, pues, nuestras acciones nos hacen buenos o malos, ¿ya? Eso es lo que quiere expresar, ¿no? El término de moral, o sea, la cualidad por la que las acciones son buenas o malas, ¿ya? La moral que estudiamos pues, es teología, ¿no? Teología, porque, como dije ya antes, partimos desde la revelación, desde la fe. O sea, queremos ver las cosas con la mirada de Dios, con la luz de la fe. Y aquí se diferencia de la ética, ¿no? La ética filosófica estudia el comportamiento humano solo desde la luz de la razón. En cambio, la teología moral estudia la acción humana desde la fe. Y también, o sea, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué entendemos por el ser, por el ser humano? Pues también en este punto de partida hay que tener en cuenta la fe. Y por eso la teología moral, ¿no? Se centra en el sujeto cristiano, ¿no? Es decir, en el hombre que ha sido transformado por la fe, ¿no? El ser humano es una criatura nueva, como dice San Pablo en Gálatas 6:5. Por tanto, pues no buscamos, tal vez lo que estudiamos en la teología moral, mucha gente que no tiene fe no la entenderá, ¿no? Y también las metas que nos propone la moral teologal no se puede entender sin la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral proponemos, que propone el comportamiento que propone la moral cristiana es para esa persona que es hijo de Dios, ¿no? Que ha sido divinizado por la gracia, ¿ya? Y está capacitada también, ¿no? Transformada por las virtudes para que, en definitiva, pueda actuar al estilo de Cristo. Ese es nuestro ser, ¿no? El cristiano ha recibido la vida de Jesucristo y por eso su comportamiento tiene que ser distinto de una existencia sin fe, ¿no? Por eso las metas a las que está llamado también el cristiano, la meta a la que está llamado el cristiano es la misma vida de Cristo. Por eso nosotros, como decir, ¿no? Se nos exige un poco más o mucho más, porque hemos recibido la fe y hemos sido transformados. Desde el bautismo somos hijos de Dios, ¿ya? Y entonces esa es la moral cristiana, ¿no? Resumiendo un poquito, podríamos decir que es el estudio del comportamiento del cristiano, ¿no? Que en todo su obrar, pues, tiene que imitar a Jesús, ¿no? Porque eso es el cristiano, ¿no? Un ser nuevo, un ser que ha sido transformado, y por eso su comportamiento tiene que ser coherente con esa dignidad de hijo de Dios, con esa dignidad de compartir la misma vida de Cristo, ¿ya? Y además esto, a veces uno piensa que las cosas dependen de uno, ¿no? A veces cuando estudiamos la moral podemos entender que la principal fuerza recae en nosotros, es decir, uno tiene que esforzarse en rendir a lo máximo, o sea, actuar según el estilo de Cristo. Qué difícil es, la conclusión que puede sacar es eso, ¿no? O sea, cuando te dicen que tú tienes que actuar al estilo divino, no solo humano, sino al estilo divino,
uno se puede desanimar y decir, pero yo soy limitado, yo no puedo, o no soy capaz de esto. A veces ponemos la carga más en nuestra acción, pero no es así, ¿no? O sea, y esto hay que destacarlo desde el inicio, ¿no? Por eso el término de teología nos lleva a centrarnos en Dios. O sea, el que va a obrar, el que va a ser protagonista en la acción, a la hora de actuar, no eres tanto tú, ¿no? Sino, para eso tienes la gracia de Dios, ¿ya? La moral cristiana es siempre, hay que entenderlo en este sentido de correspondencia al amor de Dios, ¿no? O sea, Dios se adelanta siempre, ¿no? El Papa Francisco dice eso, ¿no? Que Él primerea, ¿ya? Y por tanto, o sea, si nos pide un comportamiento un poco más heroico, más coherente con nuestra condición, es porque Él mismo nos da la capacidad, la gracia, ¿ya? Entonces, por tanto, no hay que desanimarse y decir, a los cristianos se nos exige demasiado, que está fuera de nuestras fuerzas. No se trata de eso, sino el protagonista siempre tiene que ser Dios, ¿no? Eso es la teología, ¿ya? Lo nuestro siempre queda en un segundo lugar y también nosotros vamos a actuar, pero siempre nuestra acción es respuesta a la invitación divina. Y eso uno lo ve pues en toda la historia de la salvación. Dios es el que se adelanta, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, pero qué difícil es cumplir los mandamientos. Sí, pero si tú ves en la Biblia, pues los mandamientos no son lo primero es esa elección de Dios, Dios que se fija en el ser humano, en Israel, y le libera de la esclavitud, se vuelca con este pueblo y después le pide, ¿ya? Cumple también los mandamientos, ámame. Y cuando uno entiende la moral en este sentido, pues se entusiasma, ¿no? Porque a veces uno piensa que la moral es obligaciones o lo que uno tiene que hacer. No, la moral es responder al amor de Dios, ¿no? Por tanto, es lo que hacen los enamorados, pues, corresponder al amor. Eso uno lo hace con agrado y desde el corazón también, ¿no? Entonces, eso es lo que es la moral cristiana, ¿no? Actuar al estilo de Jesús, pero para eso somos capacitados, para eso hemos sido transformados. Y es posible esa vida, como nos han demostrado tantas personas, o sea, los que mejor testimonio nos dan, ¿no? Los que enseñan la moral con su vida, la teología moral son los santos, ¿no? ¿Ya? Y cómo cada uno de ellos, pues, ha vivido el amor a Dios, el amor a los demás, pues de un modo heroico, ¿no? Pero eso no es solo para ellos, es para todos los cristianos, porque todos en principio tenemos las mismas condiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque está la gracia. Cada uno puede amar a Dios de verdad, ¿no? Puede unirse a Dios donde esté, ¿no? ¿Ya? En el sacerdocio, en el matrimonio, en cualquier trabajo que haga, pues simplemente haciendo el bien, estamos buscando a Dios y la cosa es así, tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Ya? Muy bien, eso sería la moral cristiana, por tanto, ¿no? La ciencia que estudia la conducta humana a la luz de la fe y de la razón y para ayudarnos a alcanzar nuestra felicidad, nuestra perfección, ¿no? Que para el cristiano es el amor a Dios y actuar movido por el Espíritu Santo y actuar según el estilo de Jesucristo. Espero que hayamos podido aclarar nuestra concepción de lo que es la moral cristiana. Fuente de la teología moral, ¿no? Aquí queremos
conocer, ¿no? ¿Dónde encontramos esas verdades morales? Es decir, esos principios que nos guían en nuestro obrar, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros tenemos pues nuestras fuentes que son las mismas fuentes de toda la teología, ¿no? O sea, los lugares propios en los que se alimenta la teología moral son tres, básicamente, ¿no? Primero está la escritura, ¿ya? La Sagrada Escritura, porque la teología se basa siempre en el estudio de la Escritura. Eso es lo que dice Dei Verbum 24, ¿no? El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Si el estudio teológico no parte de la Escritura, entonces está renunciando a una base firme, ¿no? Que es lo que le garantiza estar en la verdad, ¿ya? Y la Sagrada Escritura, pues, nos enseña con claridad, ¿no? Siempre cómo podemos agradar a Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el estilo de vida más coherente con el designio de Dios? Eso, sobre todo, si tú quieres conocer cómo agradar a Dios, sobre todo estudia la Biblia, lee la Biblia, estudia la palabra de Dios y ahí verás, ¿no? Los ejemplos de tantas personas, tantos hombres y mujeres que se conducen al estilo de Dios, según el querer de Dios, ¿no? ¿Ya? Es cierto que hay que tener en cuenta, ¿no? Como la revelación se va haciendo de forma progresiva y no todo pues aparece digamos, de modo completo desde el inicio, sino Dios va educando poco a poco a su pueblo, ¿no? Y algunas cosas, por ejemplo, tal vez nos puedan sorprender en la Biblia, ¿no? Como que se permite, por ejemplo, el homicidio, el asesinato, la poligamia, esas cosas, bueno, hay que saber entenderlas. No son para imitar, sino Dios fue educando a su pueblo según su forma de entender, ¿no? ¿Ya? Y de todas maneras, en el Antiguo Testamento, pues tenemos la gran herencia del Antiguo Testamento en su enseñanza moral, es el Decálogo, ¿no? El Decálogo. Y que es un tesoro en la historia de Israel, ¿no? ¿Ya? Tantos pueblos, ciertamente hay muchos pueblos que tienen esos preceptos, algunos se acercan un poco más, pero con claridad y sencillez, ese conocimiento claro le corresponde al pueblo de Israel, ¿no? ¿Ya? El Decálogo. Y sobre todo, pues la revelación llega a su plenitud en Jesucristo, ¿ya? Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos enseña la verdad completa. Ya sabemos que Él es la plenitud de la revelación. Y todo el Antiguo Testamento es preparación de la venida de Jesucristo. Y por eso todo el Antiguo Testamento hay que interpretarlo desde la enseñanza de Jesucristo, ¿ya? Y esa enseñanza de Jesucristo que luego es que se completa también con la enseñanza de sus apóstoles, ¿no? Y ahí tenemos toda la escritura, ¿ya? En el que está más familiarizado con la escritura, pues tendrá más esa luz, esa claridad para orar siempre de la forma más adecuada, ¿ya? Por tanto, pues por ahí debemos empezar, ¿no? Si tú quieres ser experto en teología moral, hay que familiarizarnos más con la escritura, ¿ya? Porque a veces uno dice, pero ¿qué normas tengo que aprender? La norma nuestra es Jesucristo, ¿no? La persona de Jesucristo. Por eso el cristiano tiene que imitar a Jesús. Y para eso hay que familiarizarse con él, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, de ahí que
si cualquiera que quiera estudiar pues una teología profunda, una teología moral, hay que ir a esta fuente principalmente, ¿no? En primer lugar, ¿ya? Porque en la historia ciertamente hay tantos personajes, ¿no? Grandes ejemplos, como puede ser pues Gandhi, hay gente que pone como modelo Dalai Lama, etc. Pero a comparación de Jesucristo, todos ellos pues tendrán muchas cosas buenas, pero no tienen esa plenitud, ¿no?, de la verdad que nos enseña el Señor, ¿no? Hay mucha gente que nos enseña a amar, por ejemplo, ¿no?, amar al prójimo, pero uno sobre todo aprende a amar de verdad al prójimo cuando conoce a Cristo y cuando conoce la enseñanza de Jesús, ¿ya? Entonces, nunca debemos perder, ¿no?, los cristianos, este tesoro que es la Sagrada Escritura, ¿no? Aunque la Escritura ya sabemos que no se puede entender de forma aislada, ¿no? No es, ya basta la Escritura, ¿no? Entonces nos convertiríamos en luteranos, ¿no? Ellos son sola Escritura, solo Biblia, ¿no? Y también hay tantos católicos que Biblia, Biblia, Biblia. Está bien, ¿eh? Pero la Biblia, sobre todo, pues, nace y se conserva siempre en la tradición, ¿no? Por eso esta es la segunda fuente a la que debemos acudir siempre, ¿no?, para conocer bien la teología moral. La tradición, ¿ya? ¿Qué es esa tradición? Pues ya sabemos que es la transmisión del mensaje de Cristo, ¿no?, llevada a cabo por la predicación de los apóstoles, de sus sucesores, el testimonio de los mismos cristianos, ¿no?, y tantas instituciones que han surgido en este contexto, ¿ya? Esa es la tradición. Uno de los frutos de la tradición es la Escritura también. Por eso no podemos separar la Escritura de la tradición, ¿ya? Porque no todo está en la Biblia, pues, ¿no? No todo está escrito. Y esa sabiduría, pues, la transmite la Iglesia, ¿no? ¿Ya? Por eso, una tercera fuente es el magisterio. Es decir, o sea, muy bien, ¿no?, la tradición, todo lo que Jesucristo nos ha dejado, nos ha enseñado, eso se conserva en la Iglesia, ¿no? ¿Ya? En la Iglesia. Y por lo que nos ha enseñado el Señor, ¿no?, la misión de interpretar adecuadamente esa revelación, pues corresponde al magisterio, ¿no? ¿Ya? El magisterio ya sabemos, pues, que son nuestros pastores, el Papa, los obispos en comunión con él, ¿no? Son, a veces, tal vez no valoramos adecuadamente su trabajo, ¿no? Pero tienen esa misión de enseñarnos, enseñarnos adecuadamente la verdad, ¿no?, de exponer la correcta interpretación de la enseñanza de Cristo, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? Por nosotros mismos estaríamos perdidos, pero por ahí tenemos la guía del magisterio, ¿no? ¿Ya? Que es la que interpreta auténticamente la palabra de Dios. Y esto lo sabemos, pues, porque nos fiamos de Jesús, ¿no? Cristo confió a Pedro y a sus apóstoles la misión de guiar a la Iglesia, ¿no? Y esa era yo pienso que queda clara, ¿no?, en toda la historia, cuál es la misión de la Iglesia. Siempre ha sido eso, ¿no?, enseñar la verdad, ¿no?, enseñar, exponer auténticamente a Jesucristo, anunciar a Cristo, ¿no?, que es la verdad, ¿no? Y por eso tenemos que prestar atención a la Iglesia, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿no?, pues lo que dice la Iglesia es una opinión más, ¿no? Bueno, los cristianos, los que tenemos fe, sabemos que lo que dice la Iglesia no es una cosa más. Sobre todo cuando se refiere a la fe y a la moral, ¿no? ¿Ya? Ahí la Iglesia enseña la verdad, ¿no?
¿ya? Ciertamente no todas las verdades son, hay también una jerarquía, pero la iglesia enseña la verdad y no se puede despreciar la enseñanza de la iglesia, ¿no? Por lo menos la enseñanza auténtica de la iglesia. Ciertamente también hay algunos pronunciamientos, pero sobre esas bases tenemos que trabajar siempre, ¿no? Eso es, esto es lo que nos garantiza, ¿no? Como los faros que nos guían y nos garantizan de que estamos en la verdad, ¿ya? Por tanto, la teología moral, pues, siempre tiene que moverse en este marco, ¿no? Es cierto que, como su nombre indica, no es simple más un altavoz del magisterio, o de la Biblia, o de la tradición, ¿no? No. La teología trabaja, ¿no? Ya supongo que todos tenemos claro cómo la teología, pues, profundiza en la fe, ¿no? ¿Ya? Utiliza la razón, profundiza en las verdades de la fe y propone en las circunstancias actuales, en las circunstancias concretas, cuál es la mejor forma de vivir esta enseñanza de la fe, ¿no? Y en el caso de la moral, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de acertar en el comportamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer realidad el mensaje de Jesucristo en esta circunstancia concreta? La que sea, ¿no? En un momento de dolor, en un momento de crisis, en un momento de... Para eso tenemos, sobre la base del magisterio, de la tradición y de la escritura, la teología nos ayuda a conocer mejor la verdad, ¿no? A familiarizarnos con lo que con lo que es el bien ahora en nuestra circunstancia particular, ¿no? Muy bien, esas son las principales bases, fuentes de la teología moral, ¿ya? Siempre una auténtica teología que quiere captar la verdadera enseñanza de Jesús, se apoya en esto siempre, en la escritura, en el magisterio, pues, y en la tradición. Si no contáramos con estas fuentes, por supuesto que podríamos también hacer una reflexión acerca del comportamiento y quizá lleguemos a buenas conclusiones, pero nunca estarán al nivel de la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, esa es la ética filosófica, ¿no? O sea, la ética es el comportamiento el estudio del comportamiento humano, pero solo desde la razón, ¿no? Que también es valiosa, pero no tiene el mismo nivel que la teología, ¿no? Y la teología moral hay que entenderla siempre en unidad con las demás partes de la teología, ¿no? ¿Ya? Eso es una de las cosas que hay que destacar también, porque la teología es una sola ciencia, ¿no? Estudia a Dios y además lo hace pues con la luz de la fe, ¿no? ¿Ya? La razón iluminada por la fe. Y por eso toda la teología en realidad pues tiene que estar siempre en interrelación porque estudian al mismo Dios, ¿no? Muy bien. La teología moral está llamada también necesariamente a cultivar una relación con otras ciencias, ¿ya? Sobre esa base, ¿no? que constituye la fuente de la moral. Está llamada también, por ejemplo, a entablar una relación especial con la ética filosófica, ¿no? En realidad a la teología moral le interesan todas las verdades, todas las ciencias que facilitan el conocimiento del hombre, de la acción, de su ser, de su obrar, ¿no? Todas las ciencias que estudian al hombre, su ser y su obrar, pues tienen que ver con la teología moral, ¿no? O la teología moral debe entablar una relación con esas ciencias, ¿ya? Y primero, por ejemplo, la teología moral necesita de la ética filosófica, ¿no? ¿Ya? Ya hemos dicho que la ética es el estudio del comportamiento solo desde la razón natural, ¿no? ¿Ya?
Y ese estudio, pues, es tan valioso, ¿no? Porque nos ayuda a entender que la teología moral, pues, no enseña cosas ilógicas o cosas que están en las nubes, sino enseñan las verdades que tienen que ver, que son coherentes con nuestra naturaleza, ¿ya? Por eso, sobre la base de la teología moral siempre está la ética filosófica, ¿no? O sea, el cristianismo no enseña cosas, digamos, que no tienen nada que ver con el hombre, ¿no? Cosas utópicas, no, es la enseñanza de la verdad, ¿no? ¿Ya? Ciertamente la teología moral va más allá de la ética, ¿no? Pero necesita complementarse, ¿ya? Y además entre ellas hay una mutua relación, ¿no? Complementariedad, ¿ya? Porque, y a veces la ética puede decir una cosa y la teología moral otra cosa, no debe haber contradicción. Y si lo hay, esa contradicción es aparente, o sea, alguien se está equivocando, ¿no? O sea, se debe de, tal vez a interpretaciones parciales o incorrectas. Bueno, es eso, por eso tiene una relación tan afín, ¿no? Moral y ética, ¿ya? Porque la teología moral, pues, conoce las verdades que ciertamente no puede llegar solamente la razón, ¿ya? Están más allá, pero son coherentes con la razón, ¿no? Nosotros, nuestra fe siempre es racional, ¿no? Por eso la teología siempre supone la razón, ¿no? Aunque la perfecciona y la eleva, pero todas las enseñanzas cristianas son coherentes, son perfectamente comprensibles, ¿ya? Y si no se entiende, eso quiere decir que no lo hemos entendido o no sabemos explicarla, ¿no? Así tiene que ser, o sea, todo lo que enseña la iglesia o la teología moral, perdón, es perfectamente coherente con la naturaleza del ser humano y comprensible, ¿ya? Aunque hay cosas que van más allá ciertamente superan, ¿no? La capacidad de la razón, ¿no? Y tantas cosas que, por ejemplo, temas como la divinización del hombre, eso no podemos entender. ¿Cómo es posible que un ser humano, ¿no? tenga también algo de Dios, ¿no? Que esté divinizado, que esté transformado, que esté llamado a una vida eterna? Eso, solo con la razón no podemos llegar a tener esa certeza, ¿no? Sin embargo, con la fe sí. Pero la razón entiende también, por ejemplo, eso, que hay una aspiración en nosotros a la vida eterna. Por tanto, cuando Jesús nos habla de la vida eterna, del cielo, no nos está engañando, sino nos está diciendo eso que esperábamos, ¿no? Supera nuestras expectativas, pero es perfectamente racional, ¿ya? Muy bien, entonces, eso quiere decir, ¿no? Como por eso la teología siempre necesita fundamentarse en la filosofía, en la ética natural, ¿no? Porque la ética, pues, todo lo que conocemos a través de la ética es verdadero, aunque imperfecto, ¿no? La revelación la perfecciona, ¿ya? Y además sabemos, pues, que después del pecado original, ¿no? Por ejemplo, el pecado original es cuánto ilumina nuestra historia, ¿no? A veces no entendemos cómo queremos el bien, pero al mismo tiempo tendemos al mal. Y eso viene la fe y la ilumina, y es que estamos heridos, ¿no? El pecado original. Entonces, la revelación siempre perfecciona la razón, ¿no? Y por eso la teología moral siempre necesitará de la razón, ¿no? ¿Ya? Es más, o sea, cuando uno estudia la Biblia, la tradición, siempre va a encontrar verdades generales o también enseñanzas concretas, pero que fueron, pues, se hicieron vida en una circunstancia distinta a la nuestra, ¿no?
Y para aplicarlo a nosotros, a nuestra época, necesitamos el uso de la razón. Necesitamos reflexionar, razonar, para aplicar esa misma enseñanza a nuestra circunstancia histórica concreta. ¿Ya? Entonces, eso es, por eso ética y moral siempre están llamados a complementarse y a ayudarse, ¿no? ¿Ya? Y eso no hay que perder nunca de vista, ¿no? En esto insistió el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Y que no tengamos miedo, ¿no? A veces como que no podemos, el cristianismo tiene muchas dificultades para dialogar con el mundo, ¿no? Lo que decimos el mundo no entiende. Y eso no debe pasar, ¿no? Para eso hace falta exponer adecuadamente la verdad, hace falta pues el uso de la ética filosófica para saber mostrar el rostro de la verdad, ¿no? O sea, la ética está al servicio de la verdad y hay que saber combinar ambas cosas adecuadamente, ¿no? Y finalmente, pues casi, ¿no? Ya, como último punto de esta clase, quiero destacar también como antes dije, ¿no? La teología moral está llamada a relacionarse con todas las ciencias que ayudan a conocer al hombre, ¿ya? Ahí están, por ejemplo, las ciencias positivas, ¿no? Antropología, psicología, sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas ciencias tienen que tener, merecen y exigen la atención de la teología moral, ¿no? Porque pueden prestar un servicio muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ayudan a conocer al hombre, su comportamiento, ¿ya? Y el conocimiento, ¿no? Cuanto mejor conozcamos al hombre, cuanto mejor conozcamos las circunstancias, más facilidad tenemos de acertar en obrar el bien, ¿ya? Y por eso hay que saber, pues, tener siempre, ¿no? Por lo menos, entablar siempre un diálogo con estas ciencias, ¿ya? Aunque tampoco, esto hay que aclarar, ¿no? La teología moral no puede deducir sus principios para la acción, ¿no? Desde estas ciencias, porque estas ciencias estudian los aspectos externos, ¿no? ¿Ya? Del comportamiento humano, o internos en el caso de la teología, de la psicología, ¿no? Pero no se dedican a la acción en sí misma, ¿no? ¿Ya? Y además cada uno tiene su propia metodología, ¿no? En cambio, la teología moral siempre presta atención al sujeto que actúa y lo hace para ordenarlo al verdadero bien, ¿no? A su perfección. Por eso, la teología moral se enriquece mucho de estas ciencias, pero tampoco puede basar sus principios pues, en estas ciencias, ¿no? ¿Ya? Y por eso se exige pues, ¿no? En el uso de estas disciplinas, en el diálogo, siempre tenemos que actuar con discernimiento, ¿no? ¿Ya? Porque pongo un ejemplo, por ejemplo, el psicólogo dice que esta acción el hombre tiene que hacer esta acción, por ejemplo, supongamos que concluye un psicólogo. Por tanto, la moral debe mandar esto. No. Dependerá, pues, ¿no? Si la perfecciona o no, ¿ya? Y por eso hay que acercarnos siempre con ese adecuado discernimiento de estas ciencias, ¿ya? Y me parece que por hoy puede estar bien, ¿no? Tener en cuenta estas cosas, ¿no? ¿Qué es la teología moral? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Qué cosas tiene que cuidar? Un diálogo con la ética, con las demás ciencias, ¿ya? Y eso es más o menos, digamos, lo que es la teología moral, ¿no? ¿Ya? La teología moral se divide en dos, podríamos decir, ¿no? ¿Ya? La moral fundamental y la moral especial. Lo que vamos a repasar en estas clases es la moral fundamental. ¿Qué es
el estudio de las acciones como más en genérico, ¿no? O sea, los principios generales del obrar humano. ¿Ya? Después hay ámbitos concretos que uno puede estudiar, ¿no? Desde el punto de vista moral, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio sobre las virtudes, ¿no? La moral de la persona. Sobre las virtudes teologales, la moral teologal. Sobre el matrimonio, la moral matrimonial. Sobre los aspectos sociales de la vida de la persona, la moral social. Sobre el ámbito de la vida y de la bioética. Todo eso sería una moral especial que también es tan complejo y tan rico, ¿no? Pero nosotros solamente nos dedicaremos a estudiar los principios genéricos del obrar moral. Muy bien, Raúl, me parece que he terminado. Dejo un espacio, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. A ver. Ya, quedan 5 minutos. Yo abriría un espacio para la participación. No sé cómo se hace esto. Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, padre? También te Muy hablo bien. desde Huancavelica. Gracias por la... Entonces somos paisanos. Qué bien, padre, sí. Trabajo en Pampas. Qué bonito la clase Ya. sobre la La tierra de moral. Raúl. Ajá. Y quisiera saber si lo van a subir algún trabajo va a enviar de repente un link para nosotros entrar, ingresar y desarrollar el trabajo. A veces cada clase están dejando trabajitos. Esa es la consulta, padre. Ya, eso coordinaré con Raúl. Si ese es el sistema de trabajo, hay que subir unos links. Ciertamente, yo ahora trabajo en el IRCAI y apenas tengo tiempo, pero bueno, voy a tratar de enviar algún trabajo, ¿no? Qué bien, padre. Qué Algunas bien. preguntas Entonces, tal vez esperamos eso. puedan ir familiarizándose. Sí, ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Padre, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Padre, felicitar de verdad una excelente clase. Algo que no me quedó un poquito claro, ¿cuáles son las fuentes de fundamentales, ¿no? De la teología moral, ¿no? Sobre eso nada más, ¿no? Ya. Sí, son 3, o sea, la teología moral deduce sus enseñanzas, sobre todo desde 3 fuentes, ¿ya? Que son la escritura, la tradición y esas son sus fuentes principales. Luego está también llamada a recoger todos los aportes de las ciencias positivas, ¿no? Y particularmente de la ética, ¿no? Aunque pues
ya no puede sacar sus principios la saca de esas fuentes, ya escritura, tradición y magisterio. Después de las demás ciencias, pues, para facilitar el conocimiento, para ayudar a captar el bien, ¿no? En las circunstancias, en una determinada circunstancia. Pero las principales son tradición, magisterio y escritura, ¿no? ¿Ya? Luego, las demás ciencias le sirven de apoyo. Gracias, padre. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, padre. Felicitarlo por la exposición de la clase. Bueno, como una pequeña introducción, lo que es la moral, ¿verdad? Sí, después Yo quisiera preguntarle acerca de si va usted a trabajar con algún material o un texto bíblico al que nosotros podemos recurrir, o una fuente, ¿no? Un texto, ¿con qué material usted va a trabajar para poder ahondar o leer un poco? O si lo va a subir el PPT o la información que nos acaba de brindar, lo va a subir a plataforma para poderlo volver a revisar, porque a veces por la señal, la conectividad está que se corta, va y viene, ¿no? Entonces no se puede escuchar con fluidez, la verdad, y podríamos nosotros volver a revisar, leerlo, lo que usted ha expuesto. Claro, entonces voy a tratar de reorganizar algunos apuntes sobre lo que he hablado y enviarlo a Raúl para que él lo suba. Claro, algún PPT. La verdad es que me gustaría preparar mejor el PPT, todo eso, para que pudiéramos asimilar mejor las cosas, pero me van a disculpar los límites del tiempo, ¿no? Porque creo que me ha tocado una de las parroquias más entretenidas de la diócesis y bueno, no sé, seguramente también habrá otras, ¿no? Pero aquí casi siempre estamos ocupados y por eso no me da tiempo preparar los PPT. Pero voy a tratar de subir semanalmente un guión por Claro, lo menos padre, si no es un PPT, al menos el texto con el cual usted está trabajando, y nosotros podemos también sacar algunos apuntes. Claro que sí, ¿ya? Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces yo espero, a ver, mañana pasado voy a estar en Huancavelica porque también tengo clases allí. El viernes, para el sábado, vamos a tener por lo menos algunas cosas sobre esta clase, ¿ya?